Buenas noches, bienvenidos a su canal Your Church Game Channel. Hay un nuevo parche acá en el call y vamos a leer. Lo voy a traducir. Noviembre 19. Duró cerca de 2 horas. Hora peruana a las 8. Empezó el parche de mantenimiento. Y hay nuevos eventos. El Marvel. Hay Marvel que es es como un ludo. Acá la estrella evento. La rueda sigue. La rueda de la fortuna sigue. Continúa. 2 horas de estar en el juego y rueda. La rueda. Miren la rueda. Y Marvel. Están los juegos en el ludo. Hay dos como premios. Black Click cuando haya terminado de 2 horas de estar en el juego. Ahorita 17 minutos de falta. Descuento. Entonces le voy a clic y va a girar. Comienza desde Start acá. Desde aquí. Y va a hacer por abajo a la derecha. Ahí tenemos de premios 5 yemas de defensa por 30 minutos de 25 de defensa por 30 minutos, perdón. ¿Sí? 2 de experiencia, 1 de vida HP, 250 por 30 minutos, el 10% de por 30 minutos de experiencia. Los buffs que están para los pets, cuando saca su pet, esto le da HP, vida, ataque y defensa. Así se quite se saque su pet, también le sale. Les continúa su defensa, el Skrull. Acá martillos para reparar las armas y en un solo clic. Uno basta poner en la barra acá a la izquierda de los skills y repara armas y armaduras. 2 Skrulls de ataque, 2 de armor o defensa, las comunes, y las cajas tenemos acá, la caja que es regalo. El primer regalo es un bus Blessed Item Bright. El segundo talismán de Chain Item es para gradear acá esta esfera. Está girando acá para subirlo hasta de 1 en 1, subirlo hasta más 11, creo que es el máximo. La experiencia. El mío luego lo lleva hasta más 4. Experiencia 4%. Abrimos acá. El otro es un bus. Ah, no, perdón. Es una caja azul. Blue Treasure. Leí el Lunar Tattoo. Voucher por 15 días. Este tattoo que está dando en el evento última. Que todavía no concluye, todavía no termina, creo. Eso te da, el de última te dan por. Creo que ya terminó, sí, ya terminó ese evento, ya no hay. Ahora hay manes. Ese de acá te da 15 días. El evento eleva el voucher por 7 días. Es este que tengo acá. Pero el mío es de 30. Es de 30 días. Se lo gané en rompecabezas. El User Buff Pet Skrull Voucher es uno de estos. Cualquiera de estos 3 te puede tocar. Fiable. La poción, que es poción de speed es velocidad.
para que corras más rápido. Magpie Pet transformación es una ruedecita, ¿no? Para que transformes tu mascota como una chica que te acompañe. Dice que lo que vas a obtener es random, aleatoriamente va a salir de esta lista de arriba. Luego tenemos los premios de completación, los principales premios que cuando completas la ruleta, completas una vuelta, llegas a estar y entonces acá aparece el número 1, está en 0, en blanco, ¿ves? Aparece el número 1 y entonces vas a reclamar el número 1 que es acá. Es acá que dice Wing of Hellfire Dragon Exchange Voucher. Es un voucher que es de alas de dragón. Eso te duran por un día, creo. Acá lo dicen. Digo, a ver, yo también. Después del segundo, usted la tatú por GTA, defensa, experiencia, por un día. De la tercera vuelta, una Lencia Wing es por 7 días, alas azules. El Lunar Tattoo Chain Voucher por 3 días. Es como Stellar, pero es Lunar. Stellar Tattoo en la quinta vuelta. Por 15 días va aumentando. Y el otro voucher para las alas de dragón. Y Minerva, si tienes por 30 días, tienes un casco de Minerva certificado. A ver, después, en la octava vuelta, Valencia Wing es azul. Es como la de acá, Valencia Wing, 7 días, acá es de 30. De un mes. De ahí el Lunar por 30 días. Lunar Tattoo voucher por 30 días. Buenos premios. Tienes que darle clic acá una vez que llega uno. Clic y le puedes dar acá Before Compense. Clic y te va a dar el premio. No, has hecho una vuelta. Así que, y para girar, si quieres girar gratis de girar, pero si puedes pagar para que te tiren los dados, puedes pagar 1.000.000. Pagas 1.000.000, te lanzan los dados y ahí como te sale. Sale 4, avanza 4 casilleros. Y 6 así. Cuando llega el dado, si va otra vez huele o avanzas 4 puntos. Vuelve a tirar otra vez los dados. Y acá allá vimos los premios, ya. Los premios cuestan creo que 9 millones, 10 millones creo que. Los premios acá de las cajas de las esquinas. Caros. Este juego se resetea para que vuelvas otra vez el conteo de 2 horas. Se resetea a las 5 AM de la mañana. Ahora me falta 10 minutos para girar. Bueno, ese es el Night Marvel, ¿no? Después tenemos el Arena Manes, que es un evento que es seguro es lo ven en el horario peruano de Perú, lo ven a las 11 de la mañana, 11 AM, y en la noche a las 10 PM, hora peruana. Varía 1 hora, 2 horas en Argentina. Chile, 1 hora creo, y Turquía ponía por 8, si no me equivoco. Ahí tenemos dice que atrapar al pig es cerdo golden, dorado. Hay un cerdo dorado que va a salir, dice. Va a comenzar por 4 semanas, va a ser eso. De ahí dice cada 8 horas va a salir, dice. Cerdo, la suerte del cerdo. Va a spamear frente al Morat, dice, afuera del Morat. Afuera y para orcos, Luferson Castle, afuera. El Morat para los humanos. Y es que cuando sea eliminado, el cerdo va a dar un premio a los jugadores con puntos experiencia. Así como fue el conejo y otros, el trompo y otros que hubo.
nos dieron 5 millones, creo, 5, 7 millones de experiencias. Es bueno, la gente baja, hay a veces 10 millones. Dice entre los jugadores, entre los jugadores que tratan de tener una cierta cantidad de daño al boss, dice que los random jugadores van a recibir Valencia Wing. Wing es alas, un cupón azul, dice, por 7 días. Válido. Cuando lo cambias ya empieza a correr el tiempo 7 días. Dice, la suerte del dorado cerdo. Dice que normal va a seleccionar sin skills. Vas a golpear, pero hasta con puños si no me equivoco, o con armas, pero de ahí abajo del match, acá abajo, va a poder ver que es 20 de damage. Es básico ataque, ¿ves? Aquí va. Los skills no cuentan, no serán usados, ¿sí? No serán necesarios. Son las habilidades que tenemos acá, ¿no? de golpear. Seguro es con ZR. R pues para la tecla Z y R para pegar normal, sino continuamente. Ya dice, este cerdo va a pegar, tiene un mínimo ataque, ¿no? Damage, pero dice que puede ser, si tú eres eliminado por el cerdo dorado, dice que vas a perder experiencias, puntos de experiencia. Y ahora sobre los scrolls de Asset. Acá Moradon, que está delante del portal Los Orcos. Asset se llama el NPC. Vende scrolls. Estaba diciendo que ahí es 50 millones. Estaban vendiendo antes de este parche. Estaba 50 millones en los patos globes. Esos guantes que están en las muñecas que brillan, sean defensa, HP, ataque. Bueno, acá son por 2. Los patos globes, esos guantes, salen iluminados, pero va a costar 60 millones por 30 días. Está dorado. Buena ganga. Acá después 2200 de HP más armor, que armor creo que es defensa 380, o sea que es más que lo que tengo una Priest. Su último AC, ¿no? Que es 350. Es un bundle, es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de que te da esto. 60 millones. Ha subido acá. Después acá tiene otro tipo también. 2200 HP, armor 380 y ataque Skrull bundle 75 millones. Ahora en el sistema, la experiencia del usuario, user interface, interfaz del usuario, perdón. Ha habido cambios, ¿no? Por ejemplo, acá dice el conejo. Después de los conejos dice, y los conejos negros. Ya dice que sus pieles, los modelos fueron incorrectos, han sido incorrectos, entonces han sido reparados y ahora los tienen, han sido tomados como sus verdaderos modelos, que como son, ¿no? Le dice, han reparado también Family Hatching, que puede ser de la interfaz del usuario. En algunas pantallas de resolución que eran anormales, algunos cuadros de las imágenes en la pantalla ha sido reparado en esta resolución, que es 1024 por 768, ¿no? Ya. Los eventos que han terminado han sido el Atenes, creo que era, tocaba un ítem por diario, logueando, terminó. Última de un guión también, eventos terminó. Repasaron ahora por manes. Y el Skull, el Minerva, el árbol, el Player Priest, todo esto estaba por 50 millones. Así dice mi clan. Saludos a mi clan Red Ribbon.
a Oki, a Zoro, a Killer, Causa Papucho, a Chile. El Halloween también ha terminado el evento. De ahí los conejos fugitivos también ha terminado. Bueno, disfruten el parche. Y voy a mandar saludos para Archer o Pecker, que viene del server 10. Es un rogue de país de Chile. Saludos. Bueno, ya eso es todo y disfruten jugando. Se suscriban, por favor. Dejen comentarios, me gusta. Así me ayudan a aportar más traducciones sobre el juego. Futuros parches. Cuídense. Tomen sus vitaminas. Hasta la próxima.